Desapareció de la faz de la Tierra y en circunstancias misteriosas cuando parecía estar a punto de concluir un increíble hallazgo sobre la mente humana. Se trata del psicofisiólogo Jacobo Grinberg, quien trabajó con chamanes para investigar las posibilidades de expandir la conciencia humana y desarrollar el potencial mental a niveles nunca antes pensados. La historia es la siguiente. Jacobo, al leer los periódicos, ve cómo el nombre de una persona se repite constantemente. Se trata de Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una chamana que supuestamente cura pacientes de manera milagrosa. Al inicio, Jacobo es escéptico. Como científico, no cree que esto es posible. Pero su curiosidad le gana y decide ir a conocerla, ya sea para sorprenderse o para desenmascarar su fraude. Según él, no tardará, así que se lleva una mochila con ropa para 3 días y finalmente se va en búsqueda de Pachita. Al llegar, se escucha una voz gruesa viniendo de la casa de Pachita. Jacobo, apúrate, te estaba esperando. A Jacobo se le hace sumamente raro, pues él no le avisó a nadie que venía. Conoce a Pachita y se sorprende porque no ve fraude. Se encuentra con una persona que sin conocimiento médico ni herramientas médicas logra curar y trasplantar órganos y operar corazones utilizando solo sus manos y un cuchillo de campo. Y para cerrar las heridas, solo pasa sus manos por encima y estas cicatrizan. Además, dice atestiguar algo extraordinario. Dice ver a Pachita extraer órganos enfermos y materializar en sus manos órganos sanos que después coloca en los cuerpos de sus pacientes con sus manos. Jacobo queda impactado y lo hace cuestionarse todo lo que había aprendido y creía de la mente y la realidad. Ahora no quiere saber solo lo que hace Pachita, sino además sustentarlo científicamente, así que se dedica a estudiar su mente. Para Grinberg, la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Así fue como los supuestos 3 días de visita se vuelven 2 años. Jacobo quiere que lo que hace Pachita sea replicable y repetido en diferentes ocasiones y ambientes. Sus investigaciones con Pachita lo llevan a creer que nuestra mente participa en la creación del mundo que percibimos. Algo así ha demostrado la física cuántica con el experimento de la doble rendija, en donde las subpartículas se comportan de manera distinta dependiendo de si son observadas o no. Esto sugiere que el observador no es solo testigo, sino partícipe de lo que observa. El trabajo de Jacobo con la curandera lo hace creer que ella logra la sanación de sus pacientes a través de la mente. Con base en esto construye su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica, en la que sugiere que existe un campo informacional que él denomina latiz, que todo lo abarca y envuelve, que contiene toda la información existente de todas las cosas, pero no su cualidad, y que nuestro cerebro interactúa con este campo, lo decodifica y de esa operación resulta la realidad tal y como la conocemos, los objetos, las formas, los colores, las texturas. Es así que para Jacobo el mundo que percibimos no es más que el resultado final de una interacción de nuestro cerebro con la información de la latiz. Pero como no tenemos acceso a ese proceso, creemos que no participamos en la creación de la realidad, cuando para él es todo lo contrario. Pero Grinberg va mucho más allá. El científico concluye que si percibimos la realidad de la forma en que nuestra conciencia nos lo permite, entonces puede haber personas con un nivel de conciencia mucho mayor que no solo perciben el resultado final de la interacción, sino que logran acceder a la red informacional de la latiz y por lo tanto logran modificar la realidad. Para Grinberg esto explicaba lo que vio con Pachita y otros sucesos fantásticos y milagrosos de grandes personajes religiosos e históricos, como los milagros de Jesús, la iluminación de Buda, etc. Siguiendo con la historia, Jacobo continúa con su investigación y para tratar de demostrar la posibilidad de la existencia de la latiz, realiza un experimento en el que se basa en otro principio de la física cuántica llamado entrelazamiento cuántico. Este concepto se trata de un fenómeno por la cual 2 subpartículas, después de interactuar, se entrelazan, y esto significa que sin importar la distancia, cualquier cambio en una termina afectando simultáneamente a la otra. Y el experimento arroja resultados bastante interesantes. 2 personas interactúan por 20 minutos. Después son separadas en habitaciones distintas y se les pide que mantengan la intención de conexión. Se les colocan electrodos para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros y a una de las 2 personas, sin que ellos sepan a quién, se le emite un flash. Lo increíble es que el cerebro de la persona que no recibe la luz registra en su cerebro al mismo tiempo lo mismo que la persona que sí la recibe, sugiriendo la posibilidad de que exista una conexión extraña entre los cerebros. A este fenómeno lo llama potencial transferido. Esto va contra todas las leyes que conocemos y sugiere que la información no viaja, sino que se comunica instantáneamente a través de una red intangible como la latiz de Grinberg que nos conecta a todos. Esto abriría la puerta a la posibilidad de muchas cosas, como por ejemplo la comunicación telepática. No obstante, todas estas teorías quedan inconclusas. Cuando el científico se encontraba en la cumbre de su trabajo, un 8 de diciembre de 1994, a los 47 años de edad, sin explicación ni rastro y en circunstancias sumamente misteriosas, Jacobo desaparece de la faz de la Tierra. Hay una serie de cosas que hacen de su desaparición un enigma. La primera semana de su desaparición, la que era su pareja, Teresa Mendoza, asegura que Jacobo se encuentra de viaje y en retiros. No obstante, los días pasan y Jacobo no se reporta ni asiste a su laboratorio, actitudes que no iban con él. Sus allegados comienzan a sospechar hasta que la
la desaparición se vuelve obvia. Fue hasta mayo que finalmente las autoridades mexicanas empiezan a investigar el caso, a manos del comandante Clemente Padilla. Un aparente testigo asegura a Padilla que vio a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que dos agentes estadounidenses se lo llevan a bordo de dos autos blancos. Esta pista lleva a Padilla a descubrir que Greenberg colaboraba en secreto con la Universidad de Colorado, algo de lo que ni siquiera las personas cercanas a él sabían. Padilla cuenta que al intentar rastrear los vuelos realizados por Greenberg a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses empezaron a ponerle trabas. No obstante, aún así, dice haber logrado por sus propios medios obtener registros con vuelos que indicaban que Greenberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones a Colorado, pero nunca llegando directo, sino utilizando vías alternas. ¿Por qué habría de ocultar una colaboración con una universidad? ¿En qué estaba trabajando y para quién? Y justo cuando parecía que Padilla se acercaba a algo, lo sacan de la investigación y además Teresa Mendoza desaparece sin rastro y sin que se sepa nada de ella hasta hoy. Así surgen las principales dos hipótesis de la desaparición de Jacobo. La primera sugiere que quizás se trató de un crimen pasional, ya que, según allegados de Greenberg, su matrimonio con Teresa no iba del todo bien y que el científico habría confesado tenerle miedo. Además, el actuar de Teresa ante la ausencia de Jacobo fue bastante sospechoso. La segunda es que Jacobo fue raptado por la CIA. Esto se piensa por la pista del testigo y sus viajes secretos a Colorado, y porque en 2017 se desclasificaron miles de documentos con información de experimentos realizados por esta inteligencia, entre ellos sobre control mental y telepatía. Y entre uno de esos documentos desclasificados apareció un artículo escrito por el mismo Greenberg. Además, cabe mencionar que el contexto en el que Greenberg realizaba sus investigaciones era la Guerra Fría, época en la que se sabe que el gobierno de Estados Unidos echó a andar el proyecto Stargate, en el que buscaban investigar el potencial de los fenómenos psíquicos en las aplicaciones de inteligencia militar, lo que sugiere la posibilidad de que estuviesen monitoreando al científico mexicano. Desafortunadamente, las investigaciones de Greenberg quedaron inconclusas y nadie volvió a saber nada de él. Pero su legado nos deja pistas de algo más allá de lo que nuestra razón y ojos pueden atrapar. Quizá la mente humana tenga el potencial de hacer muchas cosas de las que imaginamos, y es preciso seguir indagando. ¿Tú qué piensas sobre sus teorías? ¿Crees que sea posible que podamos materializar cosas y modificar nuestra realidad utilizando nuestra mente? ¿Crees que él mismo desapareció o lo desaparecieron?